Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, pero Dios a los cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llegue el fin. Viviremos conociéndote a ti, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Levanta tu voz y dile: no, no, no me estarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llegue el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Nunca nos dejarás, Señor, porque desde que pagaste ese precio en la cruz, mi Dios, te pertenecemos. Dile: te pertenezco, Señor, te pertenezco. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, oh sí, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la actividad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, 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 oh.
razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos, Señor. Porque has pagado ese precio, mi Dios. Por eso es que ahora somos tuyos, Señor. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, Padre. Y así como este canto, Señor, dice que ya no somos esclavos del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Levanta tu voz al Señor y dile: me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Díselo a Él con todo tu corazón. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz y dile: ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Padre. Por eso es que te alabamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre. A través de cualquier circunstancia, Señor, tenemos a quien clamar. Levanta tu voz y cántale con todo tu corazón. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Dile: cantas libertad, cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. ¿Cuántos pueden levantar su voz y decirle: no soy un esclavo del temor? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy
esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Querido Padre, gracias en esta noche por tu gran amor y gracias porque en esta semana estamos recordando el gran sacrificio que tú hiciste al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, que esta semana no sea una semana más en nuestras vidas, sino una semana de autoanálisis, de nuestro caminar contigo, de confrontar nuestra vida en relación con ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, Padre, que dedicamos un tiempo a meditar en tu palabra, que ésta no vuelva vacía, que cubra los diferentes rincones de esta tierra donde hay hermanos y hermanas escuchando tu palabra, que sea sus vidas edificadas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes aquí en el sur de California, un poquito más de las 7 de la noche, 19 horas. Saludamos a aquellos que están cerca, también a aquellos que están lejos, bendiciendo sus vidas y esperando que Dios los esté protegiendo mientras estamos atravesando este valle de sombra y de muerte. Antes de salir de mi casa, en esta tarde, las cifras en los Estados Unidos mostraban que ya este virus ha cobrado más de 16,000 vidas. Así que aquellos que somos hijos e hijas de Dios, debemos solamente en Estados Unidos, 16,000 vidas, debemos estar orando por aquellos que han perdido a seres queridos cristianos y también no cristianos. Donde quiera que tú estés, aquí en los condados, alrededor del condado de la ciudad de Los Ángeles, desde el día de ayer en el condado que se encuentra nuestra iglesia, entró una nueva regulación que cuando salimos de nuestras casas debemos estar usando nuestra mascarilla. Y si tuvieras nuestro equipo que está presente aquí sirviendo en esta noche, todos tenemos puestas nuestras mascarillas. Y lo estoy diciendo porque, si bien es cierto, tenemos fe, los cristianos debemos ser sensatos y sensibles y obedientes a las regulaciones de aquellos que están en una posición superior a la nuestra. A mí, en lo personal, no me gusta usar una mascarilla, pero lo estoy haciendo porque, si bien tengo fe, soy sensible también y obediente a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, me guste o no me guste cómo me veo con la mascarilla. Quiero meditar con ustedes en esta noche un pasaje que está ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, los versículos 39 al 46. Y en la mayoría de sus Biblias encontrarán un título: Jesús ora en Getsemaní. Hace unos días atrás, el pasado domingo, estábamos celebrando la entrada de nuestro Señor Jesús, lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también sabemos que muchos de aquella multitud que lo recibieron con palmas y con hosana estarían unos días después en su vía crucis gritándole: crucifícale, crucifícale. Y hoy estamos
Vamos a ver ese momento en que Jesús ora en ese lugar tan especial, a las afueras de las murallas de Jerusalén, específicamente en el valle de Cedrón, enfrente a la puerta de oro. El jardín de Getsemaní es parte del monte de los olivos. Y allí en una de las laderas del monte de los olivos se encuentra este lugar que ya era un jardín llamado Getsemaní. He tenido la bendición de estar varias veces recorriendo la nación de Israel. Y siempre que tenemos una reunión de orientación antes de un viaje, o ya estando allí cuando tenemos devocionales en diferentes lugares, ya sea en la región de Galilea o en la región de Judá, donde está Jerusalén, yo comparto con las personas que hay 3 lugares que son mis preferidos en Israel. El primero está en la región de Galilea y es la ciudad de Capernaum, porque sabemos que en esa ciudad Jesús estableció su ministerio público. Ahí hizo los grandes milagros que conocemos de las Escrituras. Los hizo ahí, a orillas del mar de Galilea, y ahí a orillas del mar de Galilea también llamó a sus 12 a ser pescadores de hombres. Mi segundo lugar preferido en la nación de Israel es la tumba de David. ¿Por qué la tumba de David? Porque la Biblia nos dice que fue un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Así que cuando yo estoy frente a donde está el sarcófago, están los restos de David cubiertos con un lienzo que tiene arpas y otras cosas que distinguían al rey de Israel, y veo a los rabinos orando allí, poniendo sus manos sobre donde descansan los restos de David. Yo también oro al Señor que me mantenga teniendo un corazón conforme al corazón de David. Pero el tercer lugar también está en Jerusalén, y es Getsemaní. Este lugar, como ya lo dije, frente a la puerta de oro, las murallas de Jerusalén, el valle de Cedrón, monte de los olivos, porque es un lugar muy especial para Jesús. Jesús dedicó muchas horas allí a orar. Y fue allí donde Jesús va a pasar sus últimos momentos antes de que fuera entregado a la turba por uno de los suyos, Judas. Y si bien es cierto, va a ser en la cruz del Calvario, mañana viernes precisamente, antes de la puesta del sol, en Israel, cuando Jesús fue crucificado, antes del Shabbat, el día sábado. Jesús dijo las palabras consumado es. Yo siempre he tenido mi posición que antes de ir al Calvario Jesús ya había ganado la batalla sobre el pecado y sobre la muerte. Y fue aquí en este lugar. Por eso es mi tercer lugar preferido cuando recorro la nación de Israel, porque ahí Jesús no decide solamente ir a la cruz para cumplir el propósito del Padre, lo que llamamos en teología el plan de salvación, sino ahí Jesús decide ir a la cruz por ti y por mí. Getsemaní se llama prensa de aceite. Y ahí el corazón de nuestro Señor Jesucristo sería prensado por lo que iba a ocurrir 24 horas después. No realmente o necesariamente por el
padecimiento físico al cual iba a ser sometido, sino porque iba a morir por tus pecados y por mis pecados. Capítulo 22 de Lucas, verso 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Verso 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. El relato nos muestra a Jesús en donde ya hemos hablado en la introducción, el Monte de los Olivos, en esta área llamada Getsemaní. Y dice que sus discípulos le siguieron, pero Lucas no especifica qué discípulos le siguieron o de qué discípulos él se apartó. Pero el relato de Mateo, y no lo vamos a leer, pero está en capítulo 26, dice que Jesús seleccionó a 3 de ellos: Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Ellos 3 pertenecían a este círculo especial de intimidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos 3 son los que vieron la resurrección de la hija de Jairo, son los que estuvieron acompañando a Jesús en aquel evento que llamamos la transfiguración, y son estos mismos 3 que ahora van a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de ser entregado a la turba para ser presentado a las autoridades seculares y religiosas de Jerusalén. Y quiero resaltar estos 3. Es interesante, Mateo dice Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Resalta la figura de Pedro, el macho de los 12, el mero mero, el gran cacique, el gran capitán. Y después sus acompañantes, los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que son conocidos como Boanerges, los hijos del trueno. Estos 3, Pedro, Santiago y Juan, fueron seleccionados con Jesús. Y resalto esos nombres porque va a ocurrir algo después. Porque hay muchos en todas las iglesias que son muy valientes cuando todas las cosas ocurren para bien. Pero son los primeros en rajarse, en acobardarse, cuando viene el tiempo de tribulación. Y están en todas las iglesias. Está todo ello, es toda esta gente que de boca son Pedro y son Santiago y son Juan, muy valientes. Yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero a la hora de la hora se arrugan, como estos 3. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, orad, que no entréis en tentación. Orad. Estamos en tiempo de tentación, y la palabra tentación en el Nuevo Testamento muchas veces es prueba también. Depende del contexto. Y Jesús les pide a estos 3 orar, orar. El verso 41 dice que se aparta de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús oró. Pero les mandó a ellos también que orar. Y
Y aquí está la oración de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos que por el relato de Mateo y de los otros evangelios, 3 veces hizo esta misma oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En otro pasaje de los evangelios, dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Esa es la condición de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Su condición fue tan desesperante que en el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, verso 44, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo nunca he tenido un problema tan grande que he orado tan intensamente que he sudado gotas de sangre. Y estoy seguro que ninguno de los que me está escuchando hoy ha sudado gotas de sangre. Si lo has hecho por un problema que has tenido, por favor, escríbeme en privado. Pero yo no conozco ninguno que haya tenido un problema tan intenso, que haya orado, que se le hayan salido gotas de sangre. Y esto es muy importante porque hay muchos valientes en todas las iglesias, como Pedro y Santiago y Juan, que profesan tener una fe muy fuerte, pero cuando llega la hora de la hora, por cualquier cosa, dejan de venir a la iglesia y dejan de ser fieles a Dios. Y aquí tenemos a Jesucristo, Él no está padeciendo. La mayoría de nosotros padecemos, y seamos sinceros, por problemas que nosotros muchas veces creamos. Claro, vienen esos problemas que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su desobediencia en el jardín del Edén. Mucha gente se pregunta y hace grandes estudios por qué está ocurriendo esto. Es muy sencillo. La naturaleza depravada y enferma y de muerte que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Para ellos sea la gloria y la honra. Pero seamos sinceros, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos muchas veces en nuestra vida, nosotros mismos los creamos. Y están esos problemas como estamos pasando en estos tiempos, que viene un virus y se desarrolla y se desparrama por todo el mundo. Creo que hasta ayer solamente 10 países de los que componen las Naciones Unidas no tenían ningún caso, pero te puedo asegurar que son 10 países y no los visita nadie. Pero Jesús estaba allí en agonía, orando intensamente hasta gotas de sangre. Yo nunca he tenido un problema. Soy un sobreviviente de cáncer. Y aún en mi agonía, en mi desesperación, no sudé gotas de sangre. Pero miren lo que ocurre en el verso 45. Ya vemos lo que Jesús está pasando. Y ahora va al verso 45 y dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló orando. No dice, los halló durmiendo. Hoy Lucas es tiene mucho tacto. Dice, a causa de la tristeza.
no sabemos de quién, pero dice a causa de la tristeza. Si ellos hubieran sentido lo que sintió Jesús, no se hubieran dormido. Y Lucas también tiene mucho tacto. La razón que estoy usando el pasaje de Lucas es porque es el único que habla de su agonía y de que suda como gotas de sangre. Pero el relato de Mateo dice que vino 3 veces y los halló que durmiendo. Y a la tercera dijo mejor que sigan durmiendo. Caso perdido, dicen en algunos lugares. Y aunque Lucas dice que estaban durmiendo a causa de la tristeza, el verso 46, vemos que Jesús no vio eso en el corazón de estos 3. Dice, les dijo, ¿por qué dormís? Yo les llamo a estas preguntas a prueba de tontos. Jesús sabía por qué estaban durmiendo, porque habían sido insensibles a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. O debería saber para dónde voy. Insensibles a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Dice, levantaos y orad para que no entréis en tentación, así como comenzó, termina. Quiero decirte algo, no está en los evangelios, pero estoy seguro que si este relato se hubiera extendido y Jesús se hubiera ido otra vez a orar, hubiera regresado una 4ª vez y los hubiera hallado durmiendo. En esta noche Jesús te pregunta a ti si estás durmiendo. Mi oración por mi iglesia, no estoy hablando de la iglesia mundial, es por mi iglesia, es que cuando termine esta pandemia, en el tiempo de Dios, los que han estado durmiendo por 20 años, que yo he estado aquí en esta iglesia, no vengan dormidos. Y no estoy hablando dormidos porque tuvieron una mala noche, no dormidos porque les pasó por alto lo que estamos viviendo. Y están en todas las iglesias. Mi oración todos los días desde que ha comenzado esto es orar no solamente por los miembros de mi iglesia, pero en particular por aquellos que han sido débiles en su fe. Que su trabajo es más importante que su fe. Que las fiestas son más importantes que su fe. Que su vida más personal es más importante que tener comunión con sus hermanos y hermanas en la iglesia. Han estado durmiendo y ¿será que seguirán durmiendo? ¿Será que seguirán durmiendo? ¿Será que necesitan que mueran 10 millones de personas en Estados Unidos o donde quiera que tú vivas para despertarse? ¿Será que Dios tiene que tocar a un ser querido al lado para que realmente rindan sus rodillas delante del Señor? Y se despierten, se despierten. Y vuelvo a decir, estos eran los 3 más importantes discípulos en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo cambió su perspectiva, lo vemos en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. Pedro, Santiago, Juan. Santiago termina dando su vida por el Evangelio. Pedro también, Juan, predicando a viva voz, pero estaban durmiendo. O sea que hay esperanza, mis queridos hermanos y hermanas. Si has estado durmiendo por mucho tiempo dentro de la iglesia,
Yo espero que cuando podamos regresar a nuestras congregaciones, tú vengas bien despierto, sensible de lo que ocurrió. Y si esta peste no llega a tocarte, que puedas alabar a Dios, que Dios preservó tu vida o preservó tu trabajo, preservó a tu familia. No vengas igual. No vengas a la iglesia y que el Señor, a través del Espíritu Santo, te esté preguntando en la banca de tu iglesia, en la silla donde te sientes, ¿por qué duermes? ¿Por qué duermes? Mis 45 años de estar en los caminos del Señor, hay gente que tiene toda su vida en la iglesia es una vida de excusas, de historias, de drama. Jesús no tuvo ninguna excusa para morir por ti y por mí. Él no siguió con el drama de Adán y Eva. No siguió con el drama de su pueblo, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y él no siguió. Dice, no se haga mi voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. El relato de Mateo también nos dice que Jesús, en una de esas venidas, les preguntó, ¿usted no puede ni siquiera velar, ni siquiera una hora conmigo? Una hora, 60 minutos. Estás orando, estás orando. ¿Estás clamando al Señor? ¿O estás durmiendo? Estás durmiendo. ¿Qué es lo que te tiene que ocurrir para que te despiertes? ¿Qué más Jesús puede hacer por ti que haber ido a la cruz del Calvario por tus pecados y los míos? Seguiremos durmiendo. Y ya sabemos lo que pasó con Pedro momentos después, pero creo que hemos recibido el mensaje en esta noche. Siempre lo he dicho desde este púlpito. Cuando nosotros entendamos lo que ocurrió con Cristo en el Getsemaní, cuando nosotros entendamos lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario, nuestra vida va a tener una transformación. Mientras tanto, nosotros seguiremos durmiendo. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Realmente oro con toda sinceridad que a través de tu Santo Espíritu, no por mis palabras, no por mi mensaje, pueda producir un cambio que sea perenne, que sea completo, que sea para siempre hasta el día de nuestra muerte. Un compromiso, Señor, no por la fuerza, no por la presión de las circunstancias, sino, Padre, en agradecimiento, en adoración por el gran sacrificio que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Yo, Señor, si hemos estado durmiendo, Padre, que sea esta semana, que sea en unos días, así como Jesús celebró ese día de gloria y resurrección, que nosotros también tengamos en esa celebración un día de gloria y resurrección en nuestras vidas espirituales. Cuando llegue el momento podamos volver a nuestras iglesias, sorprender a nuestros pastores, a sorprender a los líderes de diferentes ministerios y decirles, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil en el cuerpo de Cristo? No para hacerme ver, no para ganar méritos delante de los hombres, sino como un agradecimiento a la sangre que Jesús derramó del Calvario por mí. Padre, que volvamos diferentes.
Que no sigamos durmiendo mientras la tierra se está desplomando delante de nuestros ojos. Que seamos sensibles, oh Señor, a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más queremos esperar, oh Señor, que ocurra en esta tierra para nosotros doblegar, más que nuestras rodillas, doblegar nuestros corazones? En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Acerco al santísimo lugar, por libertad me allego, rendido ante tu altar. Su sangre derramó, por mí Cristo sufrió, vida abundante Él me dio, vida abundante Él me dio. Oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de Jesús. Puedes recibir ese perdón si hoy tan solo aceptas esta dulce